ejemplo, yo voy a acceder por medio de una mediana infraumbilical, entonces voy a cortar de manera perpendicular a esa línea. Es ahí que yo voy a encontrar cicatrices más anchas, cicatrices hipertróficas, porque van en contra de la disposición de las líneas. En cambio, las incisiones suprapúbicas común, que se conoce como la incisión de Van Estien, ¿sí?, que es suprapúbica, transversal, homóloga, yo sigo las mismas líneas. Esa es la razón por la cual que estéticamente ese proceso de cicatrización se ve mucho mejor. La disposición de esas líneas explica cómo es que proceden o evolucionan esas heridas. En cuanto a la piel, la disposición de las líneas, decíamos nosotros que eran súper importantes, las líneas de Langer. Más superficialmente, nosotros vamos a ver acá el tejido celular subcutáneo, que en la teoría son dos capas no muy bien delimitadas. Ven esta capa que es rica en tejido graso, ¿sí?, y otra un poquito más aponeurótica, más delgada, que es conocida como la del carpo. Este tejido celular subcutáneo, grueso, rico, tejido graso, son la aponeurosis de campo. Y esta más superficial, que es la que reviste toda la pared abdominal, continúa la parte pública y termina la parte de la región perineal, que es la línea de Carter. En cuanto a los músculos de la pared abdominal, nosotros vamos a encontrar al oblicuo mayor, al oblicuo menor, al transverso y al recto anterior del abdomen. Reconozcamos nosotros acá la vaina de los rectos, que es la aponeurosis del oblicuo mayor, la aponeurosis del oblicuo menor, del transverso que se encuentra en la línea media, formando la vaina de los rectos. En cuanto a la vascularización, superficialmente provienen de la arteria femoral. ¿Y quién le encontramos ahí? A la epigástrica superficial, a la arteria circunfleja superficial y a la pudenda externa, ¿cierto?, que se encarga de toda la vascularización superficial, piel, tejido celular e incluso la parte superior del monte de Venus. Luego, músculo y aponeurosis van a ser ramas. ¿De dónde vienen? La epigástrica profunda, la circunfleja ilíaca profunda, que son ramas ¿de quién? De la ilíaca externa, ¿sí? Y entonces ellas se encargan de toda la vascularización de los planos profundos, músculo, hasta incluso llegar a la serosa. Siempre las arterias son satélites a las venas. Y el principal sistema de inervación, ¿a quién le encontramos acá? Proviene directamente de dónde, que se encarga de darle esa sensibilidad a todas estas estructuras. Principalmente los nervios intercostales, subcostales y la parte más superficial, abdomino genital mayor y abdomino genital menor. Abdomino genital mayor, toda la parte superficial y superior del abdomen. Y el abdomino genital menor, toda la parte inferior del abdomen, incluso hasta el tercio superior del labio mayor. Vamos recordando. Estas disposiciones, principalmente de los vasos, arterias y venas, podrían variar de una mujer a otra, o sea que son individuales en cada persona. Es importante reconocer esas estructuras también por esa razón. ¿Qué me falta? Principal sistema de drenaje. El principal sistema de drenaje de todas estas estructuras vendrían a ser los ganglios inguinales, ¿sí? Ganglios inguinales.
Cuando nosotros hablamos de los órganos femeninos de la reproducción, nuestro Williams nos separa de esta manera. Y podemos discutir porque todas las demás literaturas hablan un poco de la vagina entre como genitales externos en cierta porción y genitales internos en otra porción. Vamos a reconocer. Nuestro libro nos habla de los genitales externos. Vamos a encontrar al monte de Venus, la vulva. Los genitales internos, vagina, útero, trompas de falopio y ovario. No está mal que también encuentre como opción en todo el tercio inferior de la vagina como genitales externos, ¿sí? Entonces, si existe esa opción, no está mal contestar de esa manera. Nosotros lo manejamos así. Todo lo que es monte de Venus. Y vagina, útero, trompas de falopio y ovario como genitales internos. Vamos a reconocer acá. Cuando nosotros hablamos de la vulva en sí, nosotros vamos a encontrar al monte de Venus, a los labios mayores, a los labios menores, incluso hasta la región perineal. ¿Sí? Este monte de Venus, que es rico en tejido graso, que se encuentra por delante de la sínfisis pubiana, ella está revestida en la pubertad, tiene folículos pilosos, y en la pubertad nosotros encontramos ese vello, que es característico en la mujer encontrarlo de forma triangular invertida con base superior. Como una extensión de este monte de Venus, nosotros ¿qué encontramos acá? A los labios mayores. También rico en tejido graso, el volumen de esos labios mayores normalmente tiene directa relación con su contenido graso. Estos labios mayores cubren normalmente a los labios menores. Tiene una dimensión de más o menos 7 a 8 centímetros de largo, 3 centímetros de ancho y 2 centímetros de profundidad. Contiene el folículo piloso porque ella está cubierta por vello en su cara externa y descubierta en su cara interna. O sea, posee dos caras. Es súper importante que de todos los elementos termine insertándose, vamos a ver, el ligamento redondo como parte del anexo del útero, tiene disposición diagonal y termina su inserción del ligamento redondo en el tercio superior del labio mayor. Mucho tejido glandular, abundante territorio venoso. Esa es la razón por la cual en la embarazada ese crecimiento uterino y esa compresión de las venas es común que nosotros encontremos varices a nivel de los labios mayores. Termina el parto, disminuye el crecimiento uterino, inmediatamente a las 24 y 48 horas vemos desaparecido esa dilatación venosa que encontramos muy comúnmente en la embarazada. Rico en tejido glandular, glándulas sebáceas y muy pobre en tejido muscular. Contiene colágeno, elastina en su mayor proporción y poca cantidad de músculo. Un territorio venoso por característica. Cuando nosotros realizamos alguna cirugía por alguna lesión a ese nivel, vamos a ver que está muy vascularizado. Normalmente existe abundante sangrado. Entonces vemos nosotros que se va aplanando por detrás, formando la comisura posterior. Yo ya estoy describiendo nada más que esto, ¿sí? Todo lo que ya dije acá. Acá vemos el monte de Venus, la prominencia celular adiposa principalmente, por delante de la sínfisis de forma triangular, la distribución pilosa acorde a edad y sexo. La principal vascularización, ¿de dónde proviene?
la pudenda externa, que era rama de quién? Héctor, ¿verdad? Rama ¿de quién era la pudenda externa? ¿De quién era? Pudenda externa. ¿Se acuerdan? Venía la arteria femoral y nos daba a la epigástrica superficial, a la circunfleja superficial, ilíaca circunfleja, y a la pudenda externa, ¿sí? Para que recuerdes. Entonces, su principal vascularización viene de la pudenda externa, rama de la femoral. Y siempre las venas van a la safena interna y a la femoral, y los linfáticos habíamos dicho que provienen principalmente inguinales. El plexo lumbar. El abdomen genital menor termina de darte la sensibilidad a todas estas estructuras. Acá nosotros ya habíamos hablado de los labios mayores, tiene origen ectodérmico, mide 7 a 8 centímetros, 2 a 3 de ancho y 2 de profundidad. Dos caras, una cara externa, una cara interna, y decíamos que la cara externa, un folículo piloso que nosotros encontramos que estaba cubierta por pelo en su superficie externa. Habíamos dicho que en ella, que era rica en colágeno, elastina, poca cantidad de músculo, mucho territorio venoso, ¿sí? ¿Y quién le daba el grosor y la característica? El tejido graso. Ella también posee, ella se encarga de la vascularización, también la pudenda externa. Las venas superficiales y profundas también van a la pudenda interna principalmente. Principal sistema de drenaje de toda esta parte externa y superficial siempre van a ser los ganglios de la ingle. El plexo lumbar, el abdomen genital menor, se encarga de dar la sensibilidad a estas estructuras. Vemos acá cómo los labios mayores cubren a estos labios menores. Vamos a ver que es una capa más delgada, ¿sí? Es una capa más delgada, es membranosa, cierto que no posee folículo piloso, pero ella posee muchas glándulas de secreción. Posee colágeno, posee elastina y abundante territorio arterial. Está también muy vascularizado. Miren ustedes la disposición de este labio mayor. Vemos nosotros que por arriba se dirige y acá se bifurca en dos capas. ¿Lo pueden reconocer? Una inferior, ¿sí?, que va a formar el frenillo del clítoris, y acá vemos una capa superior que forma el capuchón del clítoris. ¿Lo pueden reconocer? ¿Sí? Por detrás viene, se adelgaza, se une y forma lo que se denomina la horquilla vulvar, el labio menor. Dentro de los labios menores, ¿sí?, yo hago una abertura de los labios mayores y le voy a encontrar a toda esta zona central que se denomina la zona vestibular. Todo esto se conoce como vestíbulo, cuyo límite superior, clítoris, límites laterales, labio menor, y el límite posterior lo voy a encontrar a la horquilla. ¿Qué contiene esta zona vestibular? Otra cosa que me olvidé. Estos labios mayores, es súper importante que tienen el origen ectodérmico, y embriológicamente es súper importante reconocerlo como homólogo del escroto. En el hombre va y forma el escroto, y en la mujer los labios mayores, ¿sí? Entonces, toda esta zona vestibular lo voy a encontrar arriba como componente, el límite superior, al clítoris, que es homólogo al pene en el varón. Este clítoris en realidad tiene varias estructuras. También está compuesta por un glande, también está compuesta por un cuerpo y una línea de inserción. En realidad,
encontrar por debajo del capuchón del clítoris y se denomina glándula. Y lo encontramos nosotros en la parte superior de la zona vestibular, acá bien por arriba del meato urinario. Cuando yo voy a buscarle a este meato uretral, normalmente mi punto de referencia suele ser el clítoris. Le encuentro el clítoris y a 1 centímetro por debajo voy a encontrar al meato uretral, que es otro componente de toda esta zona vestibular. Y un poco por debajo puedo encontrar, de acuerdo a la edad y a los antecedentes de la paciente, puedo encontrar al himen, esa tela de tejido conjuntivo que se encuentra, en este caso, lo que nosotros vemos acá ya es la carúncula himeal, ese resto de tejido ya roto que normalmente en aquellas mujeres que han iniciado actividad sexual lo encontramos de esta manera. Así que el himen, de acuerdo a su forma, nos habla del antecedente de la paciente y también forma, y lo vamos a encontrar dentro de la zona vestibular. Y esta abertura que se conoce como introito vaginal, que también tiene sus características. Lo podemos encontrar con una normotenso, ¿sí? Como también en aquellas mujeres lo podemos encontrar así, ya como el introito en bostezo. Aquellas mujeres que ya han tenido 3, 4, 5 partos vaginales, lo vamos a encontrar probablemente de esta manera. En bostezo es como se lo denomina. Es súper importante también recordar que en toda esta zona vestibular existen glándulas muy importantes, que son las glándulas de secreción. Aquí lo encontramos en número de 6. 4 bien visibles. Las parauretrales, que son conocidas como la de Schell, y acá por debajo, en la cara interna de los labios menores, ¿cuál es la glándula súper importante de la mujer? ¿Cómo era tu nombre? Ariel. Esa glándula súper importante en la mujer, que se encuentra el número de 2, en la cara interna del labio mayor, en su tercio inferior, y se encarga de la lubricación, de responder a los estímulos. ¿Cómo se llama la glándula en la mujer? ¿No te acordás? Sí, yo sé que sí. ¿Quién se acuerda? La glándula de Bartolini, ¿sí? Y otras glándulas accesorias que lo vamos a encontrar distribuidas en toda esta zona vestibular. Es lo que nosotros ya estábamos hablando, de todo este espacio interlabial que es conocido como vestíbulo. Cuando hablamos de los genitales internos, decíamos nosotros que encontrábamos a la vagina, al útero, a las trompas y al ovario. Como una continuidad de todo este piso pélvico inicia la vagina. ¿Ven ustedes esta disposición antero-posterior y termina por arriba uniéndose con el cervix, que es la porción inferior del útero? Esta vagina por delante puede medir 7 a 8 centímetros y por detrás puede medir 7 a 10 centímetros. Con diferentes capas, una capa superficial, media y profunda. Cuando nosotros examinamos la vagina por medio de un espéculo que se denomina especuloscopía, las características de esa vagina hablan directamente esta capa superficial de ese tenor estrogénico de la paciente. Yo lo puedo encontrar en una mujer en edad fértil, todos estos pliegues superficiales. Voy a encontrar una vagina rugosa,
rosada, estrogénica en una mujer en edad fértil. Esa capa superficial de la vagina en una mujer en menopausia lo voy a encontrar lisa, rosa, pálida. Por eso es súper importante reconocer esta capa superficial, porque va a depender de la edad de la paciente para poder ofrecer o describir como características normales. Por debajo de ella vamos a encontrar la capa muscular, músculo, elastina, colágeno, que evidentemente se adelgaza, se vuelve lisa en aquellas mujeres menopáusicas, hipoestrogénicas. Y después un poco por detrás una túnica que los separa. Por arriba, ¿qué le tenemos por delante? A la vejiga, formando el tabique bésico vaginal. Y por detrás esta misma línea por arriba, formando el tabique recto vaginal. Y esa serosa que cubre todo el útero, cubre todo el recto, y bien por debajo encontramos un espacio que se denomina fondo de saco de Douglas. Entre la parte anterior tiene directa relación con la vejiga, formando el tabique bésico vaginal, por detrás recto vaginal, y por debajo y posterior lo vamos a encontrar al fondo de saco de Douglas, que es súper importante cuando encontramos ciertas patologías. Lo vamos a encontrar ocupada y dolorosa cuando existe alguna patología obstétrica o quirúrgica. Capa, distensión, acá ya hablamos de las diferentes caras, su conformación, los pliegues, la vascularización. Acá vamos a describir, tenemos varios aportes. La vagina está muy vascularizada. Lo vamos a encontrar en la parte superficial o tercio superior a las arterias cervicales, que provienen principalmente de la arteria uterina. Pero no está mal también encontrar a veces que proviene de la vesical inferior. La parte media y posterior lo vamos a encontrar a las arterias hemorroidales, y la parte inferior probablemente se encarga la pudenda. La pudenda, que puede ser rama de la femoral o rama de la ilíaca externa. Entonces la vascularización va a depender de la porción y del tercio para saber quién se encarga principalmente de ella. Y otra vez, todavía el principal sistema de drenaje de la vagina termina drenando a nivel de los ganglios inguinales. La pudenda interna es la que principalmente se encarga de dar la sensibilidad a esta estructura. El útero es el órgano que desde el nacimiento ella cambia, ¿sí? Ella se acomoda, ella se diferencia. Con el simple ciclo de la mujer, nosotros ya vamos a encontrar cambios en estas estructuras. Y luego los cambios más importantes que normalmente nos da este útero en un estado de gravidez. Ella es reconocida como un órgano muscular hueco, ¿cierto?, que normalmente va a estar ocupado cuando tenga un contenido, por eso se considera también como un órgano virtual. Tiene una forma de pera invertida, ¿cierto?, cuya base superior o fondo lo vamos a encontrar a nivel del cuerpo. Y quiero que reconozcamos en sus diferentes partes, porque tiene una importancia anatómica y una importancia histológica todas esas partes. Esta parte más arriba, 100% músculo liso, que lo vamos a conocer como cuerpo. Esta parte más
adelgazada, menor cantidad de músculo, ¿sí? Lo vamos a conocer como istmo. Y no solamente tiene importancia la histológica, sino también tiene importancia anatómica. Porque, ya les voy a decir, y en su última porción, que lo vamos a encontrar al cuello. Cuerpo, istmo y cuello. Decía yo que a nivel del istmo no solamente hay una transición o un cambio epitelial, un cambio en la composición, sino también vamos a darnos cuenta que las disposiciones vasculares a este nivel son laterales. Si yo le quiero encontrar a la arteria uterina, si yo le quiero encontrar a la vena, si yo quiero encontrar relaciones con otros vasos, yo lo voy a buscar en su parte lateral. Vienen todos los vasos, la arteria uterina, que es el principal sistema de vascularización de esta estructura, se dirige de manera lateral y a nivel del istmo ingresa al músculo y se encarga de distribuir en ramas superiores y ramas inferiores. Y si yo le quiero encontrar a esas estructuras para ligar esos vasos en una cirugía, le voy a buscar al istmo. De ahí es la importancia anatómica, porque a partir de ahí es cuando yo voy a reconocer esas estructuras. Las dimensiones también varían. Ella puede medir 7, 6, 5 en aquellas pacientes que nunca han gestado, pero aquellas que ya tienen antecedentes de gravidez, es posible que incluso lo encuentre como normal hasta 10 centímetros, hasta ahí. Yo hablo de un útero grande a partir de 10, o sea que independientemente del antecedente de la paciente, a partir de 10, 11, 12 centímetros para arriba, es un útero grande. Es un útero que por alguna razón está sufriendo algún proceso, adenomiosis, miomas, y me va a dar y me va a demostrar alteraciones, que más comúnmente vemos alteraciones en el sangrado en la mujer. Pesa en una paciente que nunca ha gestado entre 40 y 50 gramos, como también, según el antecedente de la paciente, puede pesar un poco más de 70 gramos. En sus diferentes capas, una capa funcional, una capa interna, una capa que se renueva todos los meses, que se conoce como endometrio. Es una capa que prolifera, secreta y se descama. Ella responde al ciclo de la mujer. Tiene una fase proliferativa, una fase secretora y una fase menstrual, como también puede continuar o seguir proliferando en el caso que haya fecundación. Luego tenemos una capa muscular que se conoce como miometrio y luego una capa superficial que se conoce como serosa o perimetrio. Decíamos nosotros que posee un cuerpo uterino, ¿sí?, que es 100% músculo liso, y a nivel del fondo y de cada lado vamos nosotros a reconocer a los anexos. Un anexo derecho, un anexo izquierdo, que está compuesto, esto es, por detrás, vemos nosotros una visión posterior, pero por delante al ligamento redondo, por detrás a la trompa en sus diferentes porciones, y luego le tenemos al ovario. Anexo derecho, anexo izquierdo, ligamento redondo, trompa, ligamento útero, ovario. Y lo vamos a encontrar derecho e izquierdo a nivel del fondo. Y el cuerpo uterino, que les decía, que es altamente compuesto por músculo. Ya nosotros hablamos del istmo, que es la porción más adelgazada de este útero, que tiene una importancia histológica por esa transición y una importancia anatómica porque es ahí donde empiezan e ingresan los vasos más importantes.
colágeno. Eso permite que ella se pueda modificar, dilatarse, borrarse y desaparecer incluso en el momento del trabajo de parto. Ella tiene una forma cilíndrica, un epitelio exocervical, plano, estratificado, no queratinizado, una línea de transición superficial que lo vamos a conocer como el canal endocervical, como un epitelio cilíndrico simple. Lo vamos a ver. ¿Qué nos dice? Estos son, ambos cuellos son normales. Lo vamos a conocer como el orificio cervical externo, aquella que tiene relación con la vagina, y un orificio cervical interno que tiene relación con el endometrio o la cavidad uterina. Lo vamos a reconocer como circular o puntiforme en aquellas mujeres que nunca han entrado en trabajo de parto. Lo podemos encontrar el orificio cervical externo de manera transversal en aquellas mujeres con antecedentes de trabajo de parto o de partos vaginales. Esta porción exocervical, ¿sí?, termina y forma uniéndose con la vagina. Y de ahí vamos a encontrar lo que se conoce como la cúpula vaginal, que lo vamos a encontrar como anterior, posterior y laterales. Esa es la relación del exocervix. Cuando nosotros hablamos del ligamento de sostén, quien hace que ese útero pueda estar ahí flotando en la cavidad pélvica, y ellos van a ser los ligamentos. Los ligamentos más importantes que son, vamos a ver, acá me dibuja al ligamento ancho. Y el ligamento ancho es esa serosa que cubre como una sábana toda la cara interna, toda la cara externa y lateral de estas estructuras. El principal sistema de fijación del útero es el ligamento ancho, que vemos nosotros cómo engloba todas estas estructuras. Después lo vamos a ver por delante, otro elemento muy importante de fijación, que es acá el ligamento redondo. Vean ustedes y recordemos lo que les había dicho al principio. Parte acá del fondo uterino, del anexo, se dirige de manera diagonal. ¿Y dónde termina de insertarse este ligamento? Habíamos dicho. Se dirige por debajo. ¿Y dónde se termina de insertar? ¿No se acuerdan? Dijimos al principio. ¿Eh? No, el ovario está acá, por detrás. Acá está el ovario, acá está la trompa y acá está el ovario. El ligamento redondo está allá, mira, viene por delante. Este se dirige de manera diagonal y termina insertándose en el labio mayor, en el tercio superior. Entonces, principal sistema de sostén. Después, ¿a quién le teníamos? Le tenemos al ligamento ancho, el ligamento redondo, anexo, fondo uterino, diagonal y termina de insertarse en el labio mayor. Después le tenemos a otro elemento de sostén que lo vamos a encontrar por detrás. Lo vamos a encontrar acá a los ligamentos uterosacros. ¿Cómo también se conocen todos estos ligamentos? Y es lo que nosotros solidarizamos para evitar que caiga luego la vejiga o el recto, y solidarizamos y se conoce como parametrio. Y una de las composiciones más importantes es este elemento de sostén, que es el ligamento uterosacro. Entonces, ligamento ancho, ligamento redondo y ligamento uterosacro como los principales medios de fijación del útero. ¿De dónde proviene principalmente
posición del útero. Vascularización. Principalmente, ¿quién se encarga de nutrir? ¿Cómo se llama la arteria? Y es la más importante. Yo le busco a ella cuando voy a realizar una histerectomía, porque ella es la que me da todas las ramas que se darán cuenta. Miren ustedes cómo viene. Viene acá la arteria. ¿A qué nivel ingresa el útero? A nivel del istmo. Y se encarga de dar ramas superficiales, ramas superiores y ramas inferiores. La disposición de los vasos, venas y arterias se dan cuenta que son laterales, ¿cierto? Yo no voy a ligar acá enfrente, yo voy a ligar acá en su parte lateral a nivel del istmo. Y ahí le voy a encontrar a esta arteria, que es la más importante, que se denomina la arteria uterina. En ginecología no hay problema. Útero, arteria uterina. Cervix, cervical. Vagina, vaginal. La arteria uterina, rama de principalmente, ¿de dónde viene esta arteria? La más importante. ¿De dónde venía? Antes conocida como hipogástrica. Y hoy, rama principal de la ilíaca interna. ¿Sí? La ilíaca interna me da a la arteria uterina, que ingresa a nivel del istmo, y me da una rama inferior, que son las cervicales o las vaginales. Porque las vaginales decíamos que también podría ser de la vesical inferior, o incluso a veces también de la femoral. Y una rama superior, ¿sí? Y miren ustedes, que se encarga de inervar al ligamento redondo, a la trompa y al útero sacro o al ovario. O sea que hay ramas accesorias que también le puede dar la arteria ovárica. Después, ¿qué me dice? Y siempre vamos a darnos cuenta que las venas uterinas acompañan a sus respectivas arterias. La vena ovárica derecha vierte su contenido en la vena cava y la izquierda en la vena renal izquierda. Esa es la diferencia que nosotros vamos a encontrar, un dato muy importante, donde desemboca la vena ovárica derecha, va directo a la vena cava, y la vena ovárica izquierda desemboca en la renal izquierda. Cuando yo voy a realizar, cuando yo encuentro una lesión, un cáncer, ¿sí? A nivel cervical, yo tengo que recordar este principal sistema de drenaje. Y voy a darme cuenta que ahí van a estar no solamente los ganglios inguinales, también tengo que ir a vaciar los ganglios ilíaco-externos, incluso hasta los preaórticos. O sea que voy a quedar corta si solamente hago un vaciamiento de los ganglios inguinales, porque ella también drena a nivel de la ilíaca externa y los preaórticos. La vascularización más importante, vamos a encontrar acá el famoso plexo conocido como Brankenhausen. Este plexo que se encarga de darnos, que proviene de todos los ganglios hipogástricos, tronco simpático, y nos da el plexo uterino y el útero ovario. Dentro de los contenidos o de los anexos, nosotros describíamos a la trompa. Esta trompa que
vamos a encontrar la más importante, la más gruesa, la que tiene abundante tejido ciliar, más grueso músculo liso y la capa serosa que la recubre, que es la región ampular. ¿Por qué es la parte más importante, doctor? ¿Cómo era tu nombre? Wellington. ¿Por qué es la parte más importante? Es la región ampular. Más gruesa, más vascularizada, abundante cantidad de células ciliadas, donde ocurre la fecundación, que es en este tercer espacio o región ampular. Y luego le tenemos acá a la región infundibular, las fimbrias, que engloba al ovario y tiene diferentes funciones de conexión y absorción del óvulo, que mediante esas células ciliadas y estos músculos lisos se contraen y dirigen al óvulo a la región ampular. Es ahí en ese espacio donde ella espera al espermatozoide para ser fecundado en sus diferentes porciones. Tiene una longitud de 8 a 14 centímetros, ya hablamos de sus diferentes porciones. La arteria, ¿cómo se va a denominar, doctor? De la trompa, de ese tubo tubárica, que viene ¿de dónde? De la uterina. ¿Y la uterina viene de dónde? Interna o hipogástrica, ¿cierto? ¿Te acordás? ¿Y cómo se llama la arteria ligamento redondo? Ella es la que tiene un nombre. ¿Cómo se llamaba? Ligamento redondo. Arteria de. Entonces, justo ella no tiene ese nombre. La arteria tubárica y la arteria ovárica, ¿sí? En sus diferentes porciones. Bueno, en este caso, nosotros acá le vamos a encontrar a la arteria tubárica, que es súper importante, su principal viene ¿de dónde? De la arteria uterina. Luego le vamos a encontrar satélite homólogo a la vena. ¿Cómo se va a llamar? La vena ovárica. Y luego tiene como principal sistema de drenaje de las trompas, lo vamos a encontrar, ellas drenan principalmente en la preaórtica y ellos poseen del mismo plexo lumbar que provienen de los plexos que rodean las arterias tubáricas. Hablamos de sus diferentes porciones, ¿sí? Intersticial, ísmica, y acá vamos a encontrar a la región ampular. Es blanda, es flexuosa, ella es la que tiene el epitelio cilíndrico, ella posee abundante cantidad de músculo, ella es la que más se distiende. Y este ovario, el ovario que lo vamos a encontrar del lado derecho y del lado izquierdo. El número de 2 normalmente tiene coloración blanco nacarado y ella mide 1, 2, 3 o 3, 2, 1. 3, 2 y 1. Normalmente son sus medidas. Y a ella lo vamos a encontrar en sus dos porciones más importantes. Una superficial, que es la corteza, que es la parte funcional, es esa la superficie que se encarga de reclutar esos folículos, de hacer todo ese proceso de folículo-génesis, ovulación, producción de hormonas, que es la capa más activa. Y la capa medular, donde vamos a encontrar todo el contenido y donde vamos a encontrar todo lo que serían los vasos, arterias y venas, en sus dos superficies. Entonces, externa, corteza superficial, que es la parte funcional, y una interna, donde vamos a encontrar a todos los componentes, arterias y venas. Y ella está, ven ustedes, ¿quién la sostiene? ¿Cómo se llamaba este ligamento? ¿Ligamento? ¿Qué es esto? ¿Y este?
cual la fimbria lo envuelve. De sus diferentes funciones, nosotros vimos que ella posee una función generativa, que era que habíamos dicho de todo ese proceso de diferenciación folicular. Y no solamente se encarga de la ovulación, sino también de la producción hormonal, cuyo endometrio, capa interna del útero, responde a ese estímulo. Hablamos nosotros de una función vegetativa porque ella se encarga de dar todos los caracteres secundarios femeninos mediante esa función vegetativa. Y también una función somática por las características que les había mencionado. Habíamos hablado ya de sus dos porciones, una corteza, que es la parte folicular, y una parte interna donde vamos a encontrar los componentes, arterias, venas, plexos, cuyo principal sistema de drenaje también van a ser los ganglios preaórticos. Cuando nosotros hablamos de músculo y aponeurosis, los músculos del piso pélvico, nosotros lo vamos a encontrar de diferentes maneras. Lo vamos a encontrar de manera superficial, anterior, y lo vamos a dividir en dos arcos. Un arco anterior superficial y un arco posterior superficial y profundo. Cuando nosotros hablamos de los músculos superficiales, son un poco importantes porque son estructuras que más se distienden en el momento del parto e incluso son estructuras que nosotros cortamos en un procedimiento que se denomina episiotomía a este músculo más importante, que lo vamos a encontrar al bulbo cavernoso o constrictor de la vagina, lo vamos a encontrar al transverso superficial del periné y al isquio cavernoso. Nosotros también lo vamos a conocer como cinchas, precopsigias y copsigias, porque así como hay músculos precopsigios como ellas, que vemos nosotros cuyas fibras parten de un hueso y luego se encuentran en su parte media, fibra con fibra. Eso le permite adelgazarse, estirarse, ablandarse y ser flexible en el momento del parto. Y luego vamos a encontrar músculos que se insertan de hueso a hueso, que es la que contiene para que no termine de desgarrarse o lacerarse todas estas estructuras que se vuelven blandos en el momento del parto. Cinchas precopsigias y copsigias. Esas son sus características también. En su parte superficial, arco anterior, bulbo cavernoso o constrictor de la vagina, transverso superficial del periné y a este isquio cavernoso. En su parte posterior vamos a encontrar estos músculos que vemos nosotros cuyas fibras se entrecruzan, ¿sí? Y conforman también todo lo que sería el cuerpo perineal, y nosotros le vamos a encontrar al músculo del esfínter anal externo. Después estos músculos que son súper importantes, que es el glúteo mayor y el glúteo menor. En su parte más profunda, no solamente vamos a encontrar el transverso profundo del periné, sino también nosotros vamos a encontrar las membranas perineales, que se encargan de dar esa fuerza y ese sostén a la profundidad del piso pélvico. La aponeurosis, que decíamos nosotros, que lo vamos a encontrar en su parte más profunda, que es conocida como las aponeurosis peritoneales del piso pélvico o del periné. La aponeurosis perineal media, superficial y profunda, que van formando la fascia de estos músculos más profundos.